En este video vamos a ver este resultado, que es muy importante, que nos dice que todo espacio vectorial tiene una base. Antes de empezar la prueba, vamos a recordar dos resultados que vamos a utilizar. El primero es el lema de SOR. El lema de SOR nos dice que si F es una familia de conjuntos no vacía y tenemos que toda cadena de F está acotada en F, entonces existe un elemento máximo en F. Y el segundo resultado, que era un resultado que ya habíamos visto antes, es que si S es un conjunto linealmente independiente, entonces S unión X, donde X es un vector, es linealmente dependiente si y solo si X pertenece al generado por S. Bien, con estos resultados vamos a probar este teorema. Entonces empecemos tomando un espacio vectorial arbitrario, sea B un F espacio vectorial. Y consideremos la siguiente familia. F va a ser la familia de elementos S, donde S es un conjunto linealmente independiente de B. Muy bien. Podemos observar lo siguiente. F, esta familia, es distinta del vacío. Y esto es debido a que el vacío es un conjunto linealmente independiente. Esto se cumple por vacuidad. Ahora bien, sea C una cadena en F y denotemos por A la unión de todos los elementos de esta cadena. Bien, podemos observar también lo siguiente. C está contenido en A y esto se cumple para todo C que esté en la cadena. Esto se sigue tal cual por la definición de unión. El siguiente paso es ver que este elemento A también es un elemento de F. Entonces veamos que A está en la familia F, es decir, tenemos que probar que A es linealmente independiente. Entonces para eso vamos a considerar una combinación lineal del vector 0 de esta forma, como A1x1 más ANXN, donde todos los AIs son escalares y XI pertenece a A. Muy bien, como pertenece a A y A por definición es una unión, entonces deben existir C1, C2 y así sucesivamente hasta Cn elementos en la cadena tales que xi pertenece a ci, y esto es para todo i entre 1 y n. Pero además sabemos que estamos tomando una cadena, entonces cualesquiera dos elementos en la cadena se comparan con la contención, es decir, como C1 y C2 están en la cadena, entonces nos pasa que C1 está contenido en C2 o C2 está contenido en C1. Y además, como estamos considerando una cantidad finita, podemos comparar todos contra todos, hacer un número finito de comparaciones.
Entonces, debe existir un elemento K entre 1 y n tal que Ci está contenido en Ck. Y esto pasa para todo I. ¿Sí? Es decir, vamos a considerar de estos elementos que aparecen aquí, el que está por arriba de todos. Muy bien, entonces, esta combinación tiene elementos xi, donde cada xi está contenido en ci, pero ci a su vez está contenido en ck, y esto pasa para todo i. Entonces, en particular, tenemos que xi está en ck, y esto para todo i. Y como ck está en f, en particular también es linealmente independiente. Esto es por la definición de nuestra familia f. Entonces, de aquí se sigue que cada AI es 0 y esto se cumple para todo I. Es decir, hemos probado que si tenemos una combinación de esta forma, todos los coeficientes tienen que ser 0. Por lo tanto, podemos concluir que A es linealmente independiente. Es decir, A está en F. Ahora, como ya hemos probado que dada una cadena en F hay un elemento que también está en F que está por arriba de esa cadena, es decir, toda cadena está acotada, utilizando el lema de Zorn, tenemos que existe un elemento máximo en F. Entonces, tenemos que existe B en F, en la familia F, máximo. Veamos que justo este elemento B es una base. Bien, la primera parte de que B es linealmente independiente se sigue por la definición de la familia F y de que B está en F. Ahora, para ver que B genera, vamos a considerar dos casos. Vamos a tomar X que esté en B. Bien, si X está en B, entonces es claro que X está en el generado de B. Por otra parte, si X no está en B, entonces tenemos esta contención que es propia. Dado que B es máximo en F, y recordemos que en F estábamos considerando subconjuntos linealmente independientes, tenemos que este conjunto que aparece aquí tiene que ser linealmente dependiente, porque de lo contrario sería un conjunto linealmente independiente que está por arriba de B, y eso contradice que B sea máximo. Entonces, como B es máximo en F, se sigue que B unión X es linealmente dependiente. Y
por el segundo resultado que recordamos previamente, si tenemos un conjunto linealmente independiente, entonces S unión X es linealmente dependiente si solo si X está en el generado por S. Entonces, usando ese resultado, obtenemos que X tiene que estar en el generado por B. Por lo tanto, probamos que, no importando el caso, si X está en B, entonces X está en el generado por B, o si X no está en B, entonces X también está en el generado por B. Tenemos que B y su generado nos da todo el espacio vectorial. De aquí se sigue que B es una base para el espacio V y podemos concluir que este resultado es cierto.